Buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver el TP de determinante, que por suerte corto, solo tenemos que saber, a ver, cuatro cosas. Bueno, uno, resolverlo. Obvio, conocen los determinantes, eran esos grupos de, parecidos a las matrices, pero encerrados en barras verticales, que le podemos calcular un número. Que hacíamos determinante de 2 por 2 de 3 por 3. ¿Se acuerdan que hacíamos en los de 2 por 2 hacíamos la diagonal que baja menos la diagonal que sube? En los determinantes de 3 por 3 aplicaban Saurus, creo que le dicen, cuando escribimos las dos primeras filas y empezamos a hacer diagonales. Bueno, entonces ustedes saben resolver determinantes, pero sabemos resolverlo por eso método nomás de las diagonales. En este práctico hay dos métodos nuevos. Uno, el método de Laplace, que es utilizando filas y columnas, y otro que es el método de Chio, que es haciendo algo parecido a lo de Saurus, pero pero un poquito más complicado. Bueno, pero la cosa es que, por ejemplo, los métodos que ustedes saben así de las diagonales sirven para los determinantes 2 por 2 y 3 por 3. Pero ¿qué pasa cuando tengan un determinante de 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6? Bueno, para esos determinantes más grandes, para eso sirven los métodos de Laplace y Chio. Porque con esos métodos sí podemos resolver, por ejemplo, un 4 por 4, un 5 por 5. Bueno, entonces tenemos que saber resolverlos por Chio y Laplace. También tenemos que saber propiedades entre determinantes. Eh, Cuando digo propiedad me refiero a, hay cosas que puedo hacer en el determinante que no cambian el resultado. Hay otras cosas que si se las hago, el determinante lo único que hace es cambiar el signo a lo mucho. O sacarle un escalar, algo así con factor común. Y qué más, determinantes que son iguales. Algunos determinantes dan cero y hay que saber por qué dan cero. O sea que cuando, por ejemplo, cuando les toque un determinante que tenga esa forma, no tengan que calcular nada, no pierdan tiempo calculando, ya saben que da cero. Eh, bueno, entonces eso serían propiedades. Entonces, propiedades, Chi o Laplace. Y además, lo que yo creo que lo más tedioso del práctico de determinantes es saber sacar la matriz inversa con el método que vamos a ver acá. Ya habíamos visto matriz inversa en el práctico anterior, el TP de matrices. Habíamos visto una forma de sacarla, que era utilizando la definición de matriz inversa. Acá en este práctico hay otro método, que es el método de la adjunta. Bueno, con esos métodos vamos a ver cómo se saca la inversa. Y es un método un poquito más largo, pero es sin hacer sistema de ecuaciones al menos. Bueno, entonces vamos empezando nomás. El primer punto dice hallar el valor de A y de A transpuesta. Bueno, tenemos determinantes de 2 por 2 y 3 por 3. Ya lo sabemos hacer, pero nos piden el de A y A transpuesta. Lo que no está diciendo este práctico va a ese punto, que lo que les pide es una propiedad. Hay una propiedad que dice que el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta de A. Eso quiere decir que si yo le hago la transpuesta a una matriz, el determinante de la matriz original y el de la matriz son el mismo, tienen el mismo valor. Entonces vamos a verificarlo para que vean que da lo mismo. Entonces si yo tengo la matriz 3, 5, 2, menos 4, 3, 5, 2, menos 4, ¿cuál va a ser la transpuesta? La matriz transpuesta va a ser igual a cambiar las filas por la columna. Lo que era la primera fila, 3, 5, ahora es la primera columna. Y lo que era la segunda fila, 2 menos 4, ahora es la segunda columna. Y ahora vamos a ver que el determinante de A y el determinante de A transpuesta es el mismo. Entonces vamos a hacer determinante de A es igual al determinante de ¿qué? De la matriz. O sea, vamos a hacer el determinante de esto. Y va a ser igual a... Y bueno, ¿cómo se hacía el determinante en una 2 por 2? Era diagonal que baja menos diagonal que sube. Entonces 3 por menos 4 menos 2 por 5.
Ese es igual a, bueno, 3 por menos 4 menos 12, menos 2 por 5 10, entonces nos da menos 22. Ahora vamos a ver que el determinante de la transpuesta da el mismo valor. Entonces vamos al determinante de la transpuesta es esta, y su determinante será entonces diagonal que baja, 3 por menos 4, menos 5 por 2, igual a, bueno, 3 por menos 4 menos 12, menos 5 por 2 menos, aquí era menos 10, ¿no? Nadie me dijo. Y nos da menos 22. Bueno, como ven, nos da el mismo resultado haciendo A y A transpuesta. Pueden verificar que esta propiedad es válida para cualquier tamaño de A. También va a ser válida cuando hagan con una 3x3, 4x4, 5x5. Con cualquier tamaño esta propiedad es válida. El determinante de una matriz transpuesta es igual al determinante de la matriz original. Bien, de eso trata el primer punto. Segundo punto, bueno, nos da algunos determinantes, algunos 2x2, otros 3x3, y nos pide calcularlos. Por ejemplo, b menos 2a, el determinante de a por el determinante de b, el determinante de a por b. Este es, les debería dar el mismo número, ¿no? Hay una propiedad de determinantes que dice en el 2, en la propiedad de determinantes que dice a por b es igual al determinante de a por el determinante de b. Bueno, aquí lo único que hay que hacer, por ejemplo, es operaciones, porque nosotros que tenemos, tengo una operación dentro del determinante. Hay que resolver primero la operación, lo mismo que acá, que tengo una c cuadrado. Habíamos visto en el práctico de matrices que c cuadrado es lo mismo que decir c por c. O sea, multiplicar c con otra vez c. Y nos va a dar otra matriz que le sacamos el determinante. Y aquí que tengo una operación algebraica. Entonces, por ejemplo, en esa va a ser b menos 2a es igual al determinante. Bueno, ¿y quién es b? Menos 2 veces a. B, el determinante 2, 1, 3 menos 1. 2, 1, 3 menos 1. Y a de 0 menos 4. 1, 5. Bueno, y eso es igual a... Y hacemos la operación que esté dentro. Primero tendremos que repartir el 2. Y nos va a quedar... Vamos a repartir el 2. Nos va a quedar 2 por 0, 0. 2 por menos 4, menos 8. 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. Y ahora... bueno, aquí este no cambia. 2, 1, 3 menos 1. Bueno, y ese es igual a... Hacemos la resta de matrices, que ya la saben hacer. Restamos la matriz. Hacemos entonces 2 menos 0, 2. 1 menos menos 8. 1 menos menos 8, lo que decir 1 más 8, 9. 3 menos 2, 1. Menos 1 menos 10, menos 11. Bien, tenemos ese determinante. Un determinante 2 por 2 que ya lo pueden sacar fácilmente. Se los dejo a ustedes para que saquen el resultado. Y lo mismo acá harían, bueno, que es este es determinante de A por determinante de B, ¿sí? El determinante de A da un resultado, un número, ese número lo multiplico por el determinante de B,
que me va a dar otro número. Entonces, un número por otro número igual a otro número. Ah, no se olviden que los determinantes dan números, ¿no? Da un solo número, puede ser positivo, negativo o incluso puede ser cero a veces. Bien. Vamos al punto 3 que son, creo que el 3 y el 4 son propiedades. A ver. Sí, sí, también son propiedades. Solo que el 3 está en forma medio teórica. eh, Porque usa letra y entonces tiene que reconocerla de forma teórica a las propiedades. Y en el 4 ya están con números y es como un poco más de práctica. Bueno, vamos a ver qué tengo. En el 3A, ¿por qué estos dos determinantes son iguales? Si se fijan bien, estos dos determinantes en el 3A son la transpuesta. La que está a la izquierda es una matriz y la que está a la derecha es la transpuesta de la izquierda. Porque si le hago transpuesta a la matriz ACBD, va a quedar ABCD. ¿Sí? Cambio fila por columna y lo que está en el 3A es la matriz transpuesta. Entonces podemos ir justificándola. Eh, es esta propiedad que estaba escrita acá al principio. Determinante de A igual al determinante de su transpuesta. En el B, en el B, ¿por qué estos determinantes son iguales? Lo que le estoy haciendo es sacarle un factor común. Fíjese que si una fila, como está en la primera determinante, una fila tiene un factor, o es lo mismo que bueno, en realidad esta expresión está como un poco mal puesta. Para que se entienda mejor sería algo así, miren. En el 3B. O sea, no está mal, pero se entiende mejor si lo reacomodamos de esta forma. Si yo tengo un determinante de la forma ABC, A, B, C, D, y si yo sé que a una fila, por ejemplo, la primera, está multiplicada por K, ¿sí? Digamos que una fila cualquiera está multiplicada por K, todos los elementos de la fila. Yo lo que puedo hacer es extraer ese K de afuera, del determinante. Entonces puedo sacar el K para afuera y me va a quedar K por el determinante sacado ese K. Entonces me va a quedar A, B, C, D. ¿Sí? Lo que hicimos fue sacar el K. Y así como lo saqué, puedo volverlo a meter si quiero. ¿Sí? Porque lo puedo, como, así como se puede sacar, se lo puedo volver a meter. Entonces yo puedo volver a meter ese K y lo puedo meter en donde sea. ¿Sí? Este es el determinante A, B, C, D. ¿A qué me refiero que lo podemos meter donde sea? Por ejemplo, al principio estaba en la primera fila, que ahora lo podría poner si quiero en en la segunda fila, si quisiera. No, si por alguna razón no lo quiero ahí, me sirve más en otro lado, podría también ponerlo en la primera columna. Puede estar ahí, ahí. Bien, lo reparto en la primera columna. Si no si también lo podría repartir en la segunda columna. ¿Ven? A eso va esa propiedad. Cuando una fila o una columna eh, sean todos, se puedan factorizar todo, hay un escalar que esté multiplicando todos los elementos de esa fila o columna, al escalar se lo puede sacar afuera del determinante. Y podría sacar más de un escalar al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal si me tuviera ¿qué tal si tuviera K, K, y no sé, a ver, otro M, ¿sí? M. Entonces lo que puedo hacer es sacar afuera los dos, el K y el M. Al mismo tiempo puedo sacar entonces K por M. Saco afuera los dos escalares K y M. Y si quiero puedo meter uno o los dos de nuevo. ¿Sí? Es para que se den cuenta que las propiedades tienen una ida y una vuelta. Bien, esa es la propiedad que está en el punto B. En el C Hola, tengo algo para... disculpa, tengo una Sí, duda. En el anterior, ¿viste ahí dónde estabas? sí, en el B. Sí, pero ¿viste dónde estabas escribiendo ahí?
O sea, ahí siempre yo tengo que, si agrego el escalar, lo agrego por fila o por columna, pero por ejemplo, no puedo agregar a tres números de la matriz. O sea, por ejemplo, viste donde dice AKB casi al final, pero de donde dice 3B al final, dice AKB y abajo dice CKD. En la copia, en el No, no, PDF. sino donde vos escribiste. Sí. ¿Por acá? Sí, ahí, en esa, ahí. Sí. O sea, yo Entonces, si agrego la K a la A, ¿estaría mal? en esta parte, sí, estaría Sí, mal porque lo que puede hacer es repartir acá o en una fila o en una columna. O sea, a todos claro. los elementos de una sola fila, una columna, porque esto también es válido para 3x3, 4x4. Pero el Ah, escalar que vos saques o metas tiene que estar en todos los elementos de una sola fila o una sola columna. bien, bien. Sí, eso como que, no sé, surgió la duda, Ahora sí digamos. se... Ah, ¿está bien? Ahora sí se entiende. Sí, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, continuando con la siguiente propiedad. En la C es parecida a la del B, solo que te consuma. Fíjense que si yo puedo descomponer, por alguna razón me sirve descomponer los elementos de una fila en sumas y restas, porque A más X es un número, ¿sí? Que, por ejemplo, 8. Y 8 está compuesto por 7 más 1, 6 más 2, 10 más menos 2, así, etcétera, ¿sí? Los podrían separar en dos determinantes, donde ustedes separan en la fila o columna. Esa es la que digamos como que, como si fuera una propiedad distributiva, este B y este D se distribuyen en ambos. Salen dos determinantes nuevos distribuyendo este B y este D. Entonces como una propiedad de tipo distributiva. Y es tanto válido para columnas como para filas. Porque puedo poner otro ejemplo. Lo hagamos más grande, uno de 3x3, para que vean que es válido en cualquier determinante. Entonces, a ver, si yo tengo un determinante A, B, C, D, E, F, G, H, I, digamos que tengo este determinante, y a ver, digamos que al primero lo puedo escribir como la suma de dos números, por ejemplo, más X, más Y, más Z. ¿Sí? Ponle que el primero la primera fila la puedo escribir como la suma de cada elemento, la puedo escribir como dos números sumados. Y valen números negativos, positivos. Para darles un ejemplo, si digamos el primer elemento fuera, yo que sé, 10, al 10 ¿cómo lo puedo escribir? Como 5 más 5, como 7 más 3, como 12 menos 2, 13 menos 3, etcétera. Lo puedes componer de la forma que quieras. Bueno, este determinante es igual a como si hiciera la distributiva de los otros elementos. Todos los otros elementos se distribuyen en los dos. Entonces nos va a quedar... No, nos va a quedar lo mismo, pero a ver si lo distribuyo, tendría este determinante por un lado, este por otro. Entonces sería más este sin el A, sin el B, sin el C. Bueno, entonces lo puedo separar como haciendo algo parecido a una distributiva de los demás elementos con esa fila. Ojo que fíjate que yo elegí dejar A, B, C aquí y elegí X, Y, Z aquí, ¿sí? Pero es solo porque pegan, porque las letras pegan, ¿no? Pero si yo quería, pude haber dejado el I acá y aquí el B. No es obligatorio que sea los tres primeros con los tres y los tres segundos por aparte. Y esta propiedad es válida también para las columnas, porque ¿qué tal si yo lo que tuviera sería sumado en, por ejemplo, las del medio? Por ejemplo, a la del medio, si yo que sé, le sumo X, le sumo Y y le sumo Z.
le está escrita como una suma. Entonces este puede ser igual, aplicando la misma propiedad. Entonces distribuimos los demás elementos. Nos va a quedar entonces más de esta forma. ¿Sí? A partir de ahora, tómenlo así, cualquier propiedad para filas es lo mismo para dar columnas. Todas las propiedades son aplicables tanto a filas como columnas. Que yo sepa, no hay ninguna propiedad que sea específicamente para las filas o otra que sea específicamente para las columnas. Todas las propiedades pueden servir tanto para filas como para columnas. Bien. Esa es la propiedad que se está empleando en el 3C. En el D, ¿por qué estos dos determinantes son iguales? Fíjense, ¿qué es el primero ¿qué le estoy haciendo a la primera fila? A la primera columna, en realidad. A la primera columna le están sumando K por C y K por D. La está, que, la, es una operación elemental que hacíamos. Creo que nos llegamos a ver operación elemental de matrices. Bueno, esta es una operación elemental. Si yo a una fila o a una columna le aplico una operación elemental, que por ejemplo le sumo una fila u otra fila u otra columna multiplicada por cualquier número, no cambio el determinante. Vamos a escribir esta propiedad de otra forma. Digamos que yo tengo en el 3D. Para que se vea mejor. Digamos que tengo este determinante de 3 por 3. Este determinante es igual a este otro determinante si yo al mismo determinante le hago, por ejemplo, más B, más E, más H. ¿Qué le hice a la primera columna? La multipliqué, le sumé la segunda columna. Puedo haber sumado la segunda o la tercera, cualquiera de las dos. Pero lo que le estoy haciendo a la primera columna es sumarle otra columna y el determinante no cambia. O sea que si, por ejemplo, este determinante vale, yo que sé, menos 10, este otro determinante también va a valer menos 10, porque lo único que hice fue sumarle otra columna a una columna del determinante. Esa propiedad es válida. También va a ser igual el determinante, tampoco va a cambiar si, por ejemplo, yo a una fila, por ejemplo, digamos la última, le sumo otra fila, pero multiplicada por un número. Por ejemplo, a la fila de abajo le sumo la primera fila multiplicada por K. Entonces va a ser más K por A, más K por B, y más K por C. El determinante tampoco cambia, este determinante también va a valer menos 10. Si yo lo único que hice fue a una fila, le sumo otra fila multiplicada por K. Que en realidad es lo mismo que hice acá, ¿no? Porque ¿qué hice? Sumé una columna, otra columna, multiplicada por un número. Aquí, ¿qué número es? 1. Multipliqué la columna 2 por 1 y la sumé en la primera columna. Aquí lo que hice fue a la fila 1 la multipliqué por K y la sumé en la fila 3. Y el valor del determinante no cambia. Si este determinante vale menos 10, este también va a valer menos 10 y este también va a valer menos 10. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta las propiedades, porque le van a tocar así propiedades de decir, estos dos determinantes son iguales, verdadero o falso. Este determinante es igual a, y le van a dar múltiple choice, y van a saber a cuál es igual por propiedad, etcétera. Vamos en el E. ¿Qué propiedad se está dando acá? ¿Por qué cambian de signo? Bueno, aquí no se ve claramente. Lo voy a mostrar con un determinante 3×3 para que vean cuál es la propiedad que estoy aplicando ahí. Yo lo aplico con lo de 3×3 porque ahí se ven como más opciones. Bueno, digamos que tengo el determinante 3×3 este. Bien. Este determinante va a ser igual a este otro si lo único que hago, por ejemplo, es intercambiar, permutar, es lo mismo, una fila con otra fila. Por ejemplo, la primera fila que es ABC la voy a cambiar con la tercera fila GHI.
las cambio, las permuto, lo mismo. La tercera fila va arriba y la de abajo queda como la primera. Entonces lo único que hice fue permutar las filas. Bueno, y estos determinantes son iguales excepto por el signo. Lo único que cambia es el signo. Entonces este determinante es igual a este determinante excepto por el signo. Por ejemplo, si este determinante, el primero vale 15, el segundo va a valer menos 15. ¿Sí? O sea, este, ¿no? Este vale menos 15. El signo menos ahí es para la igualdad, porque si este vale 15 y este vale menos 15, con el negativo se hace positivo más 15, la cosa que el igual sea válido. Por eso es el signo negativo ahí. ¿Sí? Pero este determinante, o sea, lo que está entre barras vale 15, y este otro, lo que tiene entre barras, valdría entonces menos 15. Bien, esa es una propiedad que dice algo así, a ver. Si se permutan, que es lo mismo que cambiar filas, todas las propiedades son válidas para filas y columnas, ¿sí? Filas o columnas, un número impar de veces el valor del determinante es el mismo excepto por el signo. ¿Sí? Así va esa propiedad que se está empleando en el 3E. Y en el 3F hay una propiedad parecida. Vamos a ver, en el 3F, fíjese, tengo aquí. ¿Por qué estos dos determinantes son iguales? Vamos a ver por qué. Tengo ese determinante al empezar, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Bueno, voy a hacer lo mismo que hice acá. Le voy a cambiar dos filas, ¿sí? Aquí hice lo mismo que hice acá en el 3E. Cambio dos filas de lugar. La primera con la tercera. ¿Sí? Cambio de lugar la primera con la tercera. Y ahora voy a volver a cambiar una vez más, por ejemplo, la segunda con la tercera. Ahora, la segunda que sea A, B, C. Y la de abajo que sea D, E, F. ¿Cuántas veces las permuté? Entonces las permuté dos veces a las filas. Primero hice primera con tercera y después hice tercera con segunda. Y los determinantes son iguales. El determinante es igual tanto en número como en signo. O sea que si este determinante vale, yo que sé, 12, este otro también vale 12. Es una propiedad que la podemos enunciar así: si permuto dos filas o columnas un número par de veces, el determinante es el mismo. ¿Sí? El determinante vale lo mismo si lo permuto un número par de veces. O sea que si permuto 2, 4, 6, 8 veces las filas, el determinante no cambia, es el mismo en signo y en número. En cambio, si lo permuto un número impar de veces, el determinante cambia solo en el signo. Por ejemplo, acá lo permutamos una vez y cambió en el signo. Si lo hubiéramos permutado 3 veces, también cambia en el signo nomás. Si lo permutado 5 veces, 7 veces, 9 veces, o sea, un número impar de veces a las filas o columnas, el valor del determinante lo único que cambia es el signo. Bueno, y esas son las propiedades que aparecen acá. Bueno, y esta última... esta es la que les decía al empezar. Miren, aquí dice el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Es la que les dije al principio, al principio, creo que en el punto 2, esta de acá. Esta propiedad, que el determinante de una multiplicación de matrices es igual al determinante de A por el determinante de B. Bien. Esa es la otra propiedad que aparece acá. Ahora, vamos a hacer lo mismo en el 4 con propiedades. Vamos a ver por qué se dan estas igualdades.
Y algunos del 4 están repetidos porque estoy viendo que esta propiedad está repetida con la del 3, pero vamos a ver por qué. Bueno, el 4A. Fíjense por qué estos dos determinantes son iguales. ¿Qué es esto? Tengo 4, 7, 1, 5, 4, 1, 7, 5. Este y este son la transpuesta. Esta es la matriz A y el otro es la transpuesta de este. Y habíamos visto que el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta. Ahí se está usando esa propiedad en el 4A. Bien. Y en el 4B, ¿por qué es este igual a 0? ¿Por qué directamente me dice 0? Vamos a fijarnos que la primera fila, fíjense, la primera fila es igual a la segunda, a la tercera fila. Hay una propiedad que me dice en el 3, está en el 4, 4.b, si dos o más filas o columnas, ¿no? Recuerden, todo es válido para columnas y filas. Dos o más filas o columnas son iguales, o sea, son iguales los mismos elementos, el determinante vale 0. Punto. Vale 0 y listo. Y aquí que tenemos eso, fíjense, la primera fila y la tercera fila son la misma. Entonces el determinante es igual a 0. Ahora vamos a ver por qué este determinante es igual a 0, el C. Es parecido es muy parecido a la propiedad del B. Fíjense cómo son la primera fila y la tercera fila. Son proporcionales. Porque si yo el 3 lo multiplico por menos 3, me da menos 9. Menos 2 por menos 3 me da 6 positivo. 5 por menos 3 me da menos 15. La fila 1 y la fila 3 son proporcionales y el determinante es igual a 0. Es muy parecida a la primera. Entonces en el C, ¿qué es lo que aparece? Es si dos filas, bueno, en realidad si dos o más, ¿no? Porque pueden ser más, pero basta con que sean dos filas o columnas. Son proporcionales, así como hemos visto en vectores, la definición de proporcionalidad. Si dos o más filas o columnas son proporcionales, el determinante vale 0. Los determinantes se anulan, entonces si las filas se repiten o son proporcionales. Bien. Esa es la propiedad que se está aplicando en el punto C. Vamos al D. ¿Por qué todo este determinante vale 0? ¿Por qué todo este determinante vale 0? ¿Y por qué este vale 12? Son propiedades también. Bien. ¿Qué es lo que le notan de particularidad? Fíjense, la tercera fila, todos los elementos de la tercera fila son iguales a 0. Esa es una propiedad. 4D. Que dice que si todos los elementos de una fila o columna son ceros, o sea, todos los elementos de una fila o columna son ceros, el determinante también vale 0. Esa es la propiedad que se está aplicando en el 4D. Aquí puedo ver que todos los elementos de la tercera fila son ceros. Entonces, sin calcular nada, o sea, ya ven un determinante 4 por 4, pero le notan que una de las filas o columnas tiene todos los elementos iguales a 0, no calculen nada, directamente digan igual a 0. Porque recuerden que el tiempo es poco, así que no pierdan tiempo calculando lo que pueden sacar con propiedades mirándolo nomás. Y ahora este último, ¿por qué este determinante vale 12? Bueno, ¿qué le notan de particular a este determinante? Fíjense que la matriz de este determinante es del tipo triangular. Me parece, sí, creería que sí vimos matriz triangular cuando vimos el práctico de matrices. ¿A qué le llamo matriz triangular? Cuando los elementos por debajo o por encima de la diagonal principal. ¿Quién es la diagonal principal? Esta, ¿no? 2, menos 3, 1, menos 2. Es una matriz triangular si los elementos por debajo y o por encima son ceros. Entonces primero definamos matriz triangular por si acaso. Matriz triangular
Se la llama así a una matriz que tiene todos los elementos por debajo y o por encima de la diagonal principal iguales a 0. O sea, cuando todos los elementos que estén debajo o por arriba de la diagonal principal sean 0, la matriz se llama triangular. Bueno, y lo que estamos aplicando en el 4, en el 4e, es una propiedad que viene de aquí. El determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Este tipo de determinantes son iguales al producto de los elementos de la diagonal principal. Vamos a ver la diagonal principal acá es 2 menos 3, 1 menos 2. Vamos a ver que da 12. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 por 1, menos 6. Menos 6 por menos 2, 12 positivo. Y ahí vemos cómo se verifica esta propiedad. Bien. Bien, esas eran las propiedades que deben tener en cuenta en los determinantes. Eh, lo ideal sería que se las sepan todas, pero a ver, no, sí, tiene que sabérselas todas. Por ahí la que menos veo que aparece es la C, la del 3C y la del 3D. ¿Sí? Por ahí son las que menos aparecen, pero no quiero decir que nunca aparezcan, ¿no? Pero son las que con menos frecuencia aparecen, la 3C y la 3D. Pero aún así sería lo tienen que poder saber tener presente todas las propiedades. O sea, porque no les creería, ¿no? Tal vez en el parcial de teoría sí les pregunten la definición, que enuncien alguna de estas propiedades. Pero en el práctica, al menos con que la reconozcan es suficiente. Bien, vamos a hacer ahora el punto 5. Era lo que quería llegar más rápido, porque aquí es donde nos vamos a demorar bastante comparado con los anteriores, porque fíjense, ya estamos en el punto 5, porque los primeros eran todos propiedades de determinantes. En el punto 5 los vamos a calcular usando el método de Laplace, que es reducción de filas y columnas, y el método de Chio. Son dos métodos distintos. Y vamos a verificar por un método que nosotros conocemos, que es Saurus. Entonces vamos a agarrar, a ver, un determinante. Por ejemplo, el primero es B o el A. Y después hacemos uno de 4x4 para que vean que sirve para justamente hacer estos grandes. Bueno, a ver, agarremos el B o el A, no sé. Los B iguales. Bueno, agarremos el A, que tiene más negativos. Bueno, entonces vamos al 5A. Tenemos que calcular el determinante 3 por 3. 1 menos 2, 3. Menos 4, 2. 1, 3, 0. Menos 1. Bien. Este determinante tiene un valor y lo vamos a calcular por... Bueno, ahí dice Laplace y Chio nomás, pero lo vamos a hacer con los tres métodos para que vean que con cualquier método que utilicen, les tiene que dar el mismo resultado. ¿Cuál es el otro método? El de Saurus, ese de las diagonales. Bueno, y ese yo se los hacía en Paint, porque ahí podía hacer las cruzadas.
El determinante es 1, menos 2, 3, menos 4, 2, 1, 3, 0, menos 1. Bien. Ese es el determinante. Vamos a hacerlo por Saurus, el que conocen, la forma de calcular determinantes que conocen. ¿Qué hacemos? Volvíamos a copiar las dos primeras filas, las copiábamos debajo y empezamos a hacer diagonales. Entonces, hacemos la primera, con esta diagonal y esta diagonal. Entonces, ¿qué nos daba? Nos daba, a ver, 1 por 2 por menos 1, menos 2. La segunda diagonal, como tiene un 0, ya da 0 de entrada. Y la tercera diagonal es 3 por menos 2, menos 6 por 1, menos 6. Sumamos todo y nos da menos 2 más 0 más menos 6, nos da menos 8. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las diagonales que es del otro lado. Esta y esta. La primera diagonal me da 3 por 2 por 3. 3 por 2 por 3 nos da 9, 18. La siguiente tiene un 0, nos da 0. La de abajo, veamos los signos, negativo por negativo, positivo por otro negativo, nos va a quedar negativo. O sea, el resultado va a ser negativo. 4 por 2, 8, por 1, menos 8. Sumo todo, me da 18 más 0, 18, más menos 8, 10. Bien. Y aquí era igual, este determinante era las que bajaban, el menos 8, menos las que subían, este 10. Entonces, este determinante es igual a menos 8 menos 10. Bien. Es igual a menos 18. Bien, vamos a quedarnos con este valor para ver que... Gonza, no se te escucha. Creo que tenés el micrófono apagado. Sí, se apagó. ¿Desde qué momento no se escuchaba nada? Desde que pusiste ¿Ahora el menos escuchan? 18 amarillo. Qué raro. Rarísimo. Habré tocado sin querer, no, no sé, bueno. Ya sé, el Emma me silenció seguramente. Bueno, había dicho que vamos a hacer por Laplace y bueno, lo pinté de amarillo para que comparemos que los resultados tienen que ser iguales. Si no nos dan iguales, es que hicimos mal alguno. Tal vez este esté mal, tal vez lo hice muy apurado y me salió mal. Bueno, le decía, el método de Laplace es así. Vamos a elegir una fila o una columna. ¿Sí?
elegimos una fila o una columna. Cualquiera, es cualquiera, ¿no? Pueden usar cualquiera, pero ¿cuál les conviene más? Les conviene más la fila o la columna que tenga todos que tenga la mayor cantidad de ceros, ¿sí? Y bueno, ¿cuál tiene más cantidad de ceros? Es o la tercera fila o la segunda columna. Sí fue la Vero. Bueno, o la tercera fila o la segunda columna. Cualquiera de las dos sirve. A ver, yo voy a trabajar con la segunda columna. ¿Sí? Voy a elegir esta de acá. ¿Sí? Pero también podría haber elegido la tercera fila. O podrían haber elegido cualquiera, igual el método sirve. Solo que les conviene elegir la que tenga más cantidad de ceros. Bueno, aquí es igual. Es igual a tres determinantes. ¿Sí? A tres nuevos determinantes que hay que calcular. Pero esos determinantes van a ser más chiquitos. Este que era un 3 por 3 es igual a tres determinantes de 2 por 2. Bueno, y va a ser igual a menos 2 más 2 más 0. ¿Qué son estos números? Son estos números de acá, la fila o columna que yo elegí. La fila y columna que yo elegí, a eso va a ser igual el determinante, menos 2, 2 más 0. Y aquí es igual, y para este le faltan agregar cosas, ¿no? Bien, a cada uno de estos elementos los vamos a multiplicar por menos 1, este menos 1 es de fórmula, elevado a la fila más columna. Este número es de fórmula. Bien, ¿sí? Ese menos 1 es de fórmula, no sale de ningún lado del determinante, ¿sí? No tiene que ver con nada del determinante. Este menos 1 elevado a la fila más columna es de la fórmula ya del método de Laplace. Bien, y él dice elevado a la fila y más columna. ¿Fila y más columna de quién? No del determinante, sino del elemento. Este elemento. De ese elemento. De ahí viene a qué es igual a de dónde son esta fila y columna. Bien, el elemento menos 2, ¿en cuál fila y columna está? Está en la fila 1, columna 2. Entonces, al menos 1 va elevado a la 1 más 3. Perdón, 1 más 2. Fila 1, columna 2. El elemento 2 positivo está en la fila 2, columna 2. Entonces va a estar a la 2 más 2. Y el elemento 0 está en la fila 3, columna 2. Entonces va a ser 3 más 2. Bien, hasta ahí fácil. Ahora viene el determinante que hay que multiplicar a cada uno. Entonces va a ser, hagamos un repaso rápido. Son los elementos de la fila y columna que elegimos, multiplicadas por menos 1 elevado a la fila y columna del elemento. Y cada uno de estos términos multiplicado por un determinante. ¿Sí? A cada uno lo vamos a multiplicar por un determinante. ¿Qué determinante va a ir acá? Aquí va 1, 2 por 2, aquí va otro 2 por 2 y aquí también va a ir un 2 por 2. Bueno, ¿qué determinante va acá? El determinante que va es el que queda del original, o sea, del que queda del original, si tacho la fila 1 y columna 2. Si yo tacho la fila 1, columna 2, porque el menos 2 es de la fila 1, columna 2, o sea, tacho la fila y columna del número que pongo acá. Si tacho, ¿qué queda? Menos 4, 1, 3, menos 1. Entonces nos queda menos 4, 1, 3, menos 1. El determinante que queda de tachar la fila y columna del que podríamos llamar pivote. Bueno, y acá, en el segundo determinante, el elemento es el 2. Si yo tacho la fila de 2 y columna 2, ¿qué me queda? El 1, 3, 3 menos 1. Me queda el 1, 3, 3, menos 1. Y por último, el elemento 0. El elemento 0 está en la fila 3, columna 2. Si yo tacho la fila 3, columna 2, queda el determinante 1, 3, menos 4, 1. 1, 3,
menos 4, 1. Bien. Y eso es todo. Resolviendo todo esto, encuentran el valor de este determinante. O sea, lo que hacemos es convertir un determinante de 3 por 3 en 3 determinantes de 2 por 2, que suena más laborioso, pero imagínense cuando tengan un determinante 4 por 4, lo van a convertir en 4 determinantes de 3 por 3, y el beneficio ahí es que el de 4 por 4 no lo saben calcular, en cambio de los de 3 por 3 sí lo saben calcular. Bueno, este determinante va a ser entonces este determinante entonces va a ser igual a menos 2 por menos 1 elevado a la, bueno, 1 más 2 a la 3, y por el valor de este determinante. Como es un determinante 2 por 2 es fácil calcular, entonces diagonal que baja, menos 4 por menos 1, 4, menos diagonal que sube, 3 por 1. Todo eso más... ahora hacemos este de acá. Entonces va a quedar 2 por menos 1 elevado a la 2 más 2, 4, por el determinante que está acá, que va a ser diagonal que baja menos diagonal que sube. Entonces 1 por menos 1, menos 1, menos diagonal que sube, 3 por 3, 9. Y más 0 por... Y aquí está el chiste de por qué les conviene que elijan la fila o columna de que tenga la mayor cantidad de ceros. Porque fíjense, lo que va a ser 0 por menos 1 elevado a elevado a algo. Está elevado a algo. Y por el valor del determinante que está acá. Entonces, por eso elegimos que la fila o columna que tenga más ceros, porque entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo calculando este determinante? Imagínense que si fuera un 3 por 3 o un 4 por 4, ¿para qué vamos a perder tiempo calculándolo? Si va a ir multiplicado por 0. 0 por cualquier cosa es 0. Entonces no necesito calcular nada acá porque ya sé que va a ser 0 y sumar 0 no tiene sentido. Entonces no le vamos a aplicar nada a eso y vamos a calcular el resto. Va a ser igual a, bueno, menos 2 por menos 1 al cubo, menos 1 por 4 menos 3, 1, más 2 por menos 1 a la cuarta, 1, por menos 1, menos 9, menos 10, y bueno, más 0, que no lo vamos a poner ya. Y esto es igual a menos 2 por menos 1, 2 positivo, por 1, 2, más 2 por 1, 2, por menos 10, menos 20, y 2 más menos 20 es igual a menos 18. Y es el mismo valor que obtuvimos con Saurus. Entonces el determinante da menos 18. Entonces efectivamente hicimos bien el primero, porque sería muy poco probable que nos haya salido mal los dos métodos y que los dos nos hayan dado el mismo número. Bien. Ese fue el método de Laplace. Ahora vamos a hacer el método de Chiu. En el método de Cheio hay que elegir un pivote. Tengo que calcular este determinante. ¿A qué va a ser igual este determinante? Va a ser igual a otro determinante, un determinante más chiquito. Un determinante más chiquito. ¿Qué tan chiquito? 2 por 2.
el método de Cheever va a ser igual a un determinante. Uno chiquito, de solo 2 por 2 y es todo. Y lo único que tengo que hacer por delante es multiplicar por menos 1 elevado a la fila más columna. ¿De quién? Ya van a ver de quién. Bueno, así de simple es de Cheever. Me transformo un determinante 3 por 3 en uno 2 por 2. En uno de 4 por 4 me lo transformaría en uno de 3 por 3. A uno de 5 por 5 me lo transformaría en uno de 4 por 4. Fíjese que ambos métodos, Cheever y Laplace, lo que hacen es como bajarle un grado al determinante. Los de 4 por 4 bajan a 3 por 3. Los de 3 por 3, como vieron en Laplace, bajan a 2 por 2. Y como vamos a ver ahora en Cheever, uno 3 por 3 baja a uno 2 por 2. Pero aquí lo que tienen que elegir es un pivote de todo esto. Entonces, a ver, vamos a hacerlo, a ver, así. Vamos a elegir un pivote, digamos, a ver, y tiene que ser 1, ¿sí? El pivote tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, aquí puedo elegir o este de acá. Bien, cualquiera de los dos está bien. Yo voy a elegir, a ver, vamos a elegir el que está aquí. Vamos a elegirlo como pivote a ese 1. Podría haber elegido cualquiera. ¿Sí? Pero vamos a elegir ese 1. Ahora, una vez elegido ese 1, el que eligieron por pivotes, de ahí vienen esta fila y columna que van acá. Esa fila y columna son del que ustedes eligen como pivote. Elegimos el 1, entonces el 1 ¿dónde está? En la fila 1, columna 1. Entonces esto va a ser 1 elevado a la 1 más 1. Ahora, vamos a ver qué hay acá. Bueno, antes de eso, antes de continuar, una vez que eligen un pivote, marquen las que serían las columnas y las columnas y la fila de ese pivote, ¿sí? De ese pivote. Bueno, ese sería su... ¿Bien? Ahí tengo marcada la fila y la columna de ese pivote que elegimos, ¿sí? Ahora, ¿qué va acá en este determinante más chiquito? En todos vamos a poner 1, ¿sí? En todos vamos a poner 1, aunque en realidad, como el pivote es 1, no necesito poner porque vamos a multiplicar. Bueno, ¿qué va en este determinante? Va, el determinante chiquito que queda, se elimina la fila 1 y columna 1, que es la fila y la columna del pivote. Entonces, ¿qué queda? El 2, 1, 0, menos 1. Se va 2, 1, 0, menos 1. Pero no es tan fácil, ¿no? Se oye demasiado, bueno, no es tan fácil. Ahora hay que restarle, a todos le vamos a restar, este menos es de fórmula. A todos vamos a restar. ¿Qué le vamos a restar? Algo así como, miren estos dos. El primer 2 que pusimos. Le vamos a restar las que serían algo así como coordenadas, ¿sí? Ponlo entre comillas, porque no son coordenadas, sino que véanlo como si fueran coordenadas, como si, alguna vez jugaron Batalla Naval o, bueno, los que están con Emma en su grupo de ajedrez, yo sé que en el tablero de ajedrez utilizan para la cuadrícula A, B, C, D y números del 1 al 8. ¿Sí? Por ejemplo, yo que sé, el A7, el B3, C4, algo así como eso. ¿Sí? Véanlo como si fueran coordenadas de ese tipo. ¿Cuáles son las coordenadas de este 2? El menos 4 y el menos 2. Entonces a este 2 le vamos a restar las que serían sus coordenadas. Menos 4 y menos 2 multiplicadas, ¿sí? Multiplicadas. Entonces tengo que restarle menos 4 multiplicado a menos 2. Vamos a ver con 0, el de abajo. ¿Qué le tengo que restar? También sus coordenadas. ¿Cuáles son sus coordenadas? 3 y menos 2. Entonces le vamos a restar 3 por menos 2. A este 1, ¿cuáles son las coordenadas de este 1? El 3 y el menos 4. Entonces vamos a multiplicar 3 por menos 4 y eso le quitamos al 1. 3 por menos 4. El último, el menos 1. ¿Qué le vamos a restar? Las coordenadas que serían 3 por 3. Menos 3 por 3.
Por eso el de Chio se ve más fácil, pero hay que armar los elementos un poquito, tiene que tener como ser muy cuidadosos. Bueno, esto es igual entonces a menos 1 elevado a la 1 más 1, 2, por el determinante que queda de hacer todas estas operaciones que recién les dije. Entonces, veamos que queda en el primer elemento. 2 menos 4 por menos 2 es 8 positivo. Entonces, 2 menos 8, menos 6. Abajo, 0 menos 3 por menos 2, menos 6. Con ese 0 menos menos 6, es 6 positivo. Aquí, 1 menos 3 menos 4. 3 menos 4, menos 12. 3 menos 4 menos 12. Con el menos se hace más. Sería 1 más 12, 13. Y abajo tenemos menos 1 menos 3 por 3. Sería menos 10. Entonces, este determinante es igual a menos 1 al cuadrado, 1 positivo, ¿no? O sea, esto va a ser 1 por este determinante que está acá, que todavía no calculé, que voy a aprovecharlo para que veamos una de las propiedades que ya vimos. Fíjese que se repite en la primera columna. En la primera columna se repite el 6. Se repite el 6, entonces ¿qué propiedad le puedo aplicar? Bueno, estamos multiplicando por 1, ¿no? Entonces, como multiplico por 1, no lo voy a colocar, porque 1 por cualquier cosa es la misma cosa. Bien. Pero aquí, fíjense que se repite el 6 en la primera columna. Entonces puedo aplicar la propiedad que habíamos visto en el punto 3b, que era que si se repite, si puedo extraer un factor de alguna columna o fila, lo puedo sacar afuera del determinante. Entonces esto es igual a porque esto es lo mismo que decir menos, esto es lo mismo que decir 6 por menos 1, esto es lo mismo que decir 6 por 1, ¿no? Es lo mismo. Entonces puedo sacar afuera ese 6, entonces esto va a ser igual a 6 por el determinante menos 1, 1. Sacamos afuera el 6 por propiedad. Y bueno, esto va a ser igual a 6 por, y bueno, el valor del determinante, veamos, aquí es igual al determinante. Menos 1 por menos 10, y es positivo. Menos 1 por 3, 13. Entonces esto es igual a 6 por 10 menos 13, menos 3. 6 por menos 3 igual a menos 18. Y menos 18 sería el resultado. Y menos 18 es el mismo valor que nos dio por Laplace y por Saurus, el método que ya veníamos sabiendo desde el cursillo. Como ven, con cualquiera de los métodos les tiene que dar el mismo valor. Entonces, si ustedes hacen por un método, pueden usar otro método para verificar. Porque les tiene que dar lo mismo. Si no les da lo mismo es porque algo está mal. Bien. Bueno, ese fue el método de Laplace y de Chio. El de Chio parece más corto, más rápido, pero es porque tiene que tener también cuidado, ¿no? Cómo van armando los elementos que van acá. Y el de Laplace se lo ve un poco más largo, pero también es más simple en cuanto a que los pasos son menos complejos. Igual tienen que saberse los dos métodos, ¿no? Porque les pueden pedir resolución resuelva por este método, resuelva con este otro método. Tienen que saberse los dos métodos. Bien. Vamos a pasar al 6, que es otra cosa importante que tienen que saber hacer. Que hay en el 6, ecuaciones con determinantes. Hasta ahora vieron que siempre aparecen las ecuaciones, porque
cuál es el primer tema, vectores, que teníamos también ecuaciones con vectores. Después habíamos visto polinomios, también vimos ecuaciones con polinomios, donde teníamos que despejar una parte del polinomio o el polinomio entero incluso. Eh, Después que habíamos visto polinomios, vectores, complejos, también vimos ecuaciones con complejos. En matrices, la última clase, también vimos que hay ecuaciones con matrices. O sea, las ecuaciones sirven para todo. O sea, las ecuaciones las puedo meter en todo. Y es lo que tenemos acá. Si se fijan, son determinantes con igualdades. Lo único que hay que hacer es despejar. ¿Cómo lo van a despejar a la X? Porque el determinante, ¿qué es? El determinante es un operador matemático. Lo que me hace es convertir un conjunto de elementos que están ordenados en filas y columnas, o sea, una matriz, en un número. Eso es lo que es un determinante. Por ejemplo, vamos a hacer... agarremos el B y el C para que vean que es fácil. El B y el C. Entonces vamos al 6.b. Dice la ecuación igual a un medio de x menos 1 al cuadrado. Aquí tengo un determinante 2 por 2, que es x más 1, menos 1, menos 2x. Bueno, si es una ecuación, el objetivo es encontrar el valor de la x. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Teniendo en cuenta que es un determinante lo que tengo del lado de izquierdo. Lo que voy a hacer es operar como como se operan los determinantes. Un determinante 2 por 2 era fila que baja, x más 1 por x, menos fila que sube, menos 2 por menos 1, igual a, ¿y qué tengo del otro lado del igual? Tengo un medio, por x menos 1, al cuadrado. Y a partir de aquí ya es cosas que ustedes conocen, porque aquí tengo acá una ecuación con x. Una sola ecuación con una sola incógnita que es x, y ustedes saben resolver ecuaciones. ¿Qué me va a quedar? Aquí hago distributiva en el primero. Me va a quedar x más 1 por x, entonces hacemos distributiva, x cuadrado más x. Menos 2 por menos 1 es igual a 2 positivo. Igual a un medio de, y aquí tengo que hacer distributiva del cuadrado. ¿Sí? Voy a distribuir el cuadrado en la resta. Entonces nos va a quedar x al cuadrado menos 2x más 1. Y ahora voy a distribuir el 1 medio. Tengo que distribuir el 1 medio, entonces nos va a quedar 1 medio por x cuadrado menos 1 medio por 2x menos x y más 1 medio por 1, 1 medio. Bueno, y es una cuadrática, paso los x de todos los números de un solo lado, entonces me va a quedar x cuadrado menos 1 medio de x cuadrado más x menos 2 menos 1 medio igual a 0. Y bueno, ahora operamos x cuadrado con x con x y el número con el número. Nos va a quedar x cuadrado menos 1 medio de x cuadrado, nos va a quedar 1 medio positivo de x cuadrado más 2x menos 2 menos 1 medio van a ser menos 5 medios. Igual a 0. Esto que es una ecuación de segundo grado que ustedes saben resolver, porque hay una ecuación para poder resolver esto.
Bien, bueno, les dejo a ustedes que saquen los X porque es bastante sencillo. Aplican la ecuación de siempre de una cuadrática y tienen los X. Bueno, ¿y cómo harían el C? En el 6C tengo dos determinantes igualados. El segundo es uno de orden 3. 1 menos 2, 3. 1x0 menos x1 menos 1. Y el primero es de orden 2. X menos 1 menos 3. 1, x más 2. Bueno, nos quedan dos determinantes igualados. Hacemos lo que hacen los determinantes. El primero, un determinante 2 por 2, entonces lo puedo calcular entre comillas, que va a ser igual diagonal que baja, x menos 1 por x más 2, menos diagonal que sube, 1 por menos 3. Igual al determinante de la izquierda, el de 3 por 3. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con cualquier método que ustedes quieran, pero o sea, lo más simple aquí sería Saurus, que hacer las diagonales. La primera diagonal, ¿cuál es? 1 por x por menos 1, menos x. Las diagonales que bajan, menos las diagonales que suben. Entonces, la primera diagonal, ¿cuál sería? 1 por x menos 1, menos x. La segunda sería 1 por 1 por 3, más 3. Y la última sería menos x por menos 2 y por 0. Bueno, de una me da 0. Estoy haciendo lo mismo que hicimos en el Paint, ¿no? O sea, esto. Lo mismo que hicimos en el Paint lo estoy haciendo acá. Con las diagonales que irían quedando. Estas son las diagonales rojas que bajaron. Y aquí voy a calcular las diagonales verdes que están subiendo. Menos x por x, menos x cuadrado por 3. Nos quedaría menos 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado. Bien. Siguiente diagonal tiene un 0. ¿Sí? Porque sería 0 por 1 por 1. Entonces sería sumar 0. Y más la última sería menos 1 por menos 2, 2 por 1, 2. Entonces nos quedaría esta ecuación. Es una ecuación que tiene x, hacen distributiva, pasan números de un lado del igual y despejan la x, igual que hicimos hace rato. ¿Sí? Bueno, se la dejo a ustedes para que la hagan porque es una ecuación con una x que tienen que acomodar. ¿Sí? No le quiero hacer porque es muy... Hay dos distributivas, no hay una sola, pero igual quiero pasar al siguiente tema y bueno, es una ecuación que pueden resolver. Aquí nos pide encontrar valores de K para que la matriz sea singular. ¿Qué significa singular? En el 7 se llama matriz singular a las matrices cuyos determinantes dan 0. O sea, eso es una matriz singular. Son determinantes que son matrices cuyos determinantes dan 0. Entonces lo mismo que por ejemplo aquí en el 7A. Entonces por ejemplo en el 7A tenga, a ver, ahí tengo la matriz 2 menos kk 8 creo, sí, menos 8. Si me piden que encuentre el valor de K para que la matriz sea singular, es lo mismo que me digan igualar a 0 y despeja K. Es lo mismo. Eso quiere decir con matriz singular. A la matriz la igualamos a 0, al determinante de la matriz la igualamos a 0. ¿Y qué hacemos? Despejar K. Y es lo que recién hicimos en el punto 6. Porque en el punto 6 quisimos despejar la X y esto es lo mismo. Porque la K que es una incógnita. Es como si yo la reemplazo por X. Total el nombre de la letra. Es lo mismo. O la quieren dejar como K. Es lo mismo.
Es una incógnita nomás, que lo único que tiene que hacer es despejarla. O sea que en el punto 7, todo lo que tienen que hacer es hacer lo mismo que hicimos en el 6, solo que aquí en lugar de llamarse X se llama K y la tienen que despejar. Igualan a 0 y despejan. Bien, bueno, también se lo dejo a usted para que lo hagan porque es lo mismo que el 6. Bien, y esto es lo que quería llegar, el punto 8. Este sí es importante también, porque es encontrar matriz inversa. En el práctico anterior habíamos visto cómo se calcula la matriz inversa utilizando el concepto de matriz inversa. Ahora lo que vamos a hacer acá es encontrar la matriz inversa utilizando otro método. Bueno, y bueno, para ir diciendo el punto 9, 10 y 11, este es una propiedad que de la inversa, que nunca vi que se las preguntaran. Si quieren, se pasará, pero es saberse de memoria esto nomás. O sea, saberse esto. Es una propiedad que se cumple. Esto también es una propiedad, la que está en el 10, pero tampoco nunca vi que se las pidieran, pero igual sépasela, así como se saben propiedades determinantes, esta es otra propiedad válida, pero que tampoco nunca vi que la pidieran. Y el punto 11 directamente no es importante, porque no les van a dar nunca un problema con el punto 11. Y después no hay más. Bueno, lo que voy, vamos a ver lo que es matriz inversa y bueno, con eso damos acabado el TP de aquí, porque el 9 y el 10, repito, son propiedades que nunca yo vi que se las pidieran. Igual sépanselas, tenganla anotada por ahí, pero no le den tanta importancia como a las anteriores. Las anteriores sí, las del punto 3 y 4 es así, tenganlas bien presentes. Esta, la del 9 y 10, no tanto. Pónganla como por aparte, tal vez. Y el 11 si quieren ni lo vean. Nunca le van a dar un ejercicio como este. Entonces vamos al punto 8, el que les digo que sí, sí es importante encontrar matriz inversa utilizando este nuevo método. Bien. Primero fíjense que dice calcular si es posible, porque no siempre se puede encontrar matriz inversa. Lo habíamos visto en el práctico de matrices. ¿Sí? ¿Cuándo no podría encontrar matriz inversa? Bien, para este método lo que tiene que tener presente es eso. Solo se puede obtener, o solo existe, de otra forma de decirlo, la matriz inversa de A, o sea, A elevado a la menos 1, ¿sí? La matriz inversa de A es A a la menos 1. Solo se puede obtener la matriz inversa de A, o sea, solo existe la matriz inversa si el determinante de A no es 0. ¿Sí? O sea que si el determinante de A llega a ser 0, no tiene matriz inversa. Es lo mismo. ¿Sí? Si el determinante da 0, no existe matriz inversa. Si no da 0, existe la matriz inversa. Entonces vamos a agarrar a ver uno. Agarremos uno grande. A ver, del E. Agarremos el E. Vamos a sacar la matriz inversa del E. Entonces yo quiero la matriz inversa de E. Entonces E es igual a... Bueno, en realidad la matriz E, no sé que voy a usar paréntesis, es igual a 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 2. Bien, esa es la matriz E. Entonces tengo que encontrar la inversa de E, o sea, E a la menos 1. Lo primero es lo primero. Hay que ver si existe la matriz inversa. Para eso hay que sacar el determinante de E. El determinante de E entonces será igual al determinante de E. Meto todo esto dentro de un determinante y calculamos cuánto da. Veamos.
Lo voy a hacer rápido porque es solo saber el valor de este determinante 3 por 3 y ustedes ya saben sacar el valor de 3 por 3, así que va a ser, a ver, 1 por 0 por 2, 0, más 1 por 3 por 1, 3, más 1 por 2 por 1, más 2, menos 0 más 1 por 3 por 1, 3, más último 2 por 2, 4 por 1, 4, más 4. Bueno, entonces esto es igual a... Estas que están acá, las primeras son las diagonales rojas, las que bajan, y estas que están acá son las diagonales verdes, las que suben. Les tienen que dar los mismos números, entonces va a ser igual a 0 más 3 más 2, 5, menos 0 más 3 más 4, 7, entonces el determinante es igual a menos 2. Entonces, como fíjense, como el determinante es menos 2, ¿sí? El determinante vale menos 2. Entonces yo puedo decir si existe, entonces existe e a la menos 1, o sea, la inversa de e. Y ahora vamos a aplicar el método este para encontrar la matriz inversa. Bueno, es utilizando una fórmula en realidad, pero para hacer la fórmula se necesita un método. ¿Cuál es la forma? A inversa, a la menos 1, o sea, a inversa es igual a la adjunta de a dividido el determinante de a. Y aquí pueden ver por qué el determinante de a no tiene que ser 0. ¿Por qué no tiene que ser 0? Porque estoy dividiendo sobre el determinante de a. Y dividir sobre 0 no se puede. Por eso es que si es 0 el determinante, no existe la inversa. Bien. Y bueno, ¿y qué es la adjunta? La adjunta, o sea, acá abajo sigue estando el determinante de a. ¿Y qué es la adjunta? La adjunta es lo que se conoce como la matriz de cofactores de a, pero transpuesta. Entonces la verdadera pregunta es, ¿cómo se encuentra la matriz de cofactores? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sacar la matriz de cofactores de a. Bueno, aplicando este método a nuestro ejercicio, porque se llama e, entonces sería e inversa es igual a el determinante de e, que ya lo tenemos, y aquí arriba lo que tenemos que encontrar es la matriz de cofactores de e elevado a la t, o sea, transpuesta. Bueno, y eso va a ser igual a una matriz, aquí arriba nos va a quedar una matriz y aquí abajo nos queda menos 2, que es el determinante que ya tenemos calculado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos falta? La matriz de cofactores para hacerle transpuesta, y esa es la adjunta de E. ¿Sí? Esa es la adjunta de E y esa es la que tengo que dividir en el determinante menos 2. Entonces vamos a buscar la matriz de cofactores. Bueno, E es este, ¿no? Este es E. La E de cofactores, aquí es igual. Es del mismo tamaño que la matriz original, o sea, también es de 3 por 3. ¿Sí? También es 3 por 3. Y le voy a poner numeritos. Este va a ser el E1, 1. Este va a ser el E1, 2. Y este va a ser el E1, 3. ¿Qué le estoy poniendo? Fila y columna. ¿Sí? Este es el E fila 1, columna 1. Este es el E fila 1, columna 2. Este es el E fila 1, columna 3. Y así el resto. Este es el E2, 1. Este es el E2, 2. Este es el E2, 3. Este es el E3, 1. Este es el E3, 2. Y este es el E3, 3. ¿Sí? ¿Por qué le escribí de esta forma? Porque ahora tengo que calcular cada uno de estos elementos por separado.
Para sacar la matriz de cofactores de una matriz 3×3, tengo que hacer 9, porque son 9 elementos, 9 determinantes por separado. Entonces, vamos a calcular 9 determinantes. El primero, el E11, es igual a menos 1, este menos 1 es de fórmula. Siempre fíjate que aparece siempre un menos 1 y es de fórmula. La mayoría de las veces de fórmula. Así ya viene la fórmula. Entonces, menos 1 elevado a la, como ya vienen viendo, a la 1 más 1. ¿De dónde viene este 1 más 1? De la fila y columna del elemento que estoy calculando. Multiplicado el determinante que me queda de exactamente lo mismo que hicimos en Laplace, de eliminar la fila 1, columna 1. Entonces, si yo elimino la fila 1, columna 1, ¿qué me queda? 0, 1, 3, 2. Y todo esto es un número. Que es igual, a ver, veamos. Entonces esto va a ser igual a menos 1, la 1 más 1, 1 más 1, 2, menos 1 elevado al cuadrado, 1 positivo. ¿Sí? El 1 no me va a cambiar nada, es lo mismo que dejarlo como si nada al determinante que está acá. Este determinante es 0 por 2, 0, menos 3 por 1, 3. El primer elemento, entonces nos da 0 menos 3 por 1, menos 3. Entonces el primer elemento aquí es menos 3. Y esto que acabamos de hacer hay que hacerlo 9 veces, porque tenemos 9 elementos. Bien, continuamos, entonces el siguiente, el E1, 2 es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por el determinante que me queda de eliminar la fila 1, columna 2. Elimino la fila 1, columna 2 de la matriz E y me queda el 1, 1, 1, 2. Me queda el 1, 1, 1, 2. ¿Y esto qué va a ser igual? Veamos. Si hacemos esto, 1 más 2, 1 más 2, 3. Por menos 1, menos 1 elevado a la 3, me queda menos 1. Entonces es igual a menos 1, me va a cambiar el signo. El menos 1 lo único que hace es cambiarme el signo del determinante. Por este determinante que es 1, 1, 1, 1, 2. Entonces me queda 1 por 2, 2, menos 1 por 1, 1. 2 menos 1 es 1, por menos 1 es igual a menos 1. El segundo elemento es menos 1. Otra vez, E a la E13 es igual a menos 1 elevado a la 1 más 3 por el determinante que me queda, que es, si elimino la fila 1, columna 3, me queda el 1, 0, 1, 3. Y este va a ser igual a, bueno, que me queda acá, igual a menos 1 elevado a la 1 más 3, 4, menos 1 elevado a la 4, es 1 nomás, 1 positivo, no me va a cambiar el determinante, por 1 por 3, 3, menos 1 por 0, 0, entonces va a ser 3 menos 0, 3, por 1, 3. Entonces este elemento de acá es 3. Bien, ya vamos a una fila, nos faltan 2 filas más, 6 determinantes más. El siguiente es el E2, fila 2, columna 1, es igual a menos 1 elevado
a la 2 más 1 por el determinante. Si elimino la fila 2, columna 1, me queda el 2, 1, 3, 2. Y esta aquí es igual. Vamos a hacerlo más rápido. Este es 2 por 2, 4, menos 3 por 1, 3. Este es igual a 1, el determinante. Y esto es menos 1 elevado a la 3, me va a cambiar el signo. Entonces en lugar de ser 1, va a ser menos 1. Solo me cambia, esta parte de acá adelante solo me cambia el signo o no, según si acá me queda par o impar. Bueno, en este caso sí me lo cambia de 1 a un menos 1. Este elemento es menos 1. Acá, el E 2, 2, entonces es igual a menos 1 elevado a la 2 más 2, 4, por el determinante. Si elimino la fila 2, columna 2, si elimino la fila 2, columna 2, me queda el 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Esto va a ser igual a menos 1 a la cuarta es 1 positivo, no me cambia el determinante que está acá. Entonces aquí que tengo 1 por 2, 2, menos 1 por 1, 1, 2 menos 1, 1. Ya tengo el elemento de acá. Bien, vamos al elemento E23, fila 2, columna 3, es igual a menos 1 elevado a la 2 más 3, 5. Ese menos 1 elevado a la 5 lo único que me hace es cambiarme el signo del determinante, porque va a ser menos 1. Bien, y el determinante que me queda es, elimino la fila 2, columna 3 y me queda el 1, 2, 1, 3. Y este va a ser igual a 1 por 3, 3, menos 1 por 2, 2, 3 menos 2, 1, pero le tengo que cambiar el signo a menos 1. Entonces aquí me queda menos 1. Bien, y ya nos queda la última fila. El E31 es igual a menos 1 elevado a la 3 más 1, 4. No me cambia el signo por el determinante. Si elimino la fila 3, columna 1, si elimino la fila 3, columna 1, me queda el 2, 1, 0, 1. Y este es igual a 2 por 1, 2, menos 0 por 1, 0, o sea, 2, 2 menos 0, 2, y no me cambia el signo. El menos 1 no me lo cambia, entonces me queda 2. Este elemento va a ser el E32, y es igual a menos 1 elevado a la 3 más 2, 5, por el determinante. Si elimino la fila 3, columna 2, me queda el 1, 1, 1, 1. Y este por propiedad, si se fijan, me va a dar 0. Porque son dos filas iguales. Entonces aquí me queda 0. Y bueno, el último por fin, el E33 es igual a menos 1 elevado a la 3 más 3, 6. O sea, menos 1 elevado a un número par es 1 positivo. Por el determinante. Eliminamos fila 3, columna 3, me queda el 1, 2, 1, 0. Y eso es igual a menos 1 a la 6 es 1 positivo, no me cambia el signo, o sea que me va a quedar solamente lo que me queda en el determinante. 1 por 0, 0, menos 1 por 2, 2, 0 menos 2, menos 2. Entonces el último elemento que me faltaba era menos 2. Bien, todos estos cálculos son para encontrar la matriz de complementos. La matriz de complementos de E. ¿Y yo para qué quería la matriz de complementos de E? Porque necesito la adjunta de E.
la adjunta de E queda igual a la matriz de complementos transpuesta. Entonces la adjunta de E es igual a otra matriz, a la matriz de complementos, pero transpuesta. Bueno, y aplicamos transpuesta, entonces primer columna va a ser menos 3, menos 1, 3. Segunda columna va a ser menos 1, 1, menos 1. Y última columna va a ser 2, 0, menos 2. ¿Y para qué quería la adjunta de E? Porque con la adjunta de E puedo sacar la inversa de E. E a la menos 1 es igual a la adjunta de E dividido el determinante de E. Y ya tengo las dos cosas. Porque la adjunta es este de acá. Y el determinante de ella lo habíamos sacado, es igual a menos 2, ¿sí? Creo que sí, voy a verificar, a ver, sí, menos 2. Bien, ¿y qué es lo único que hacemos? Repartir ese menos 2 en la adjunta. Entonces esto va a ser igual a, repartimos el menos 2. El menos 2 está dividiendo, así que lo voy a pasar dividiendo, cuidado con el signo nomás. Entonces el primero va a ser menos 3 dividido menos 2, va a ser 3 medio positivo. El menos 1 dividido menos 2, 1 medio positivo. 2 dividido menos 2, menos 1. Menos 1 dividido menos 2, 1 medio, positivo. 1 dividido 2, menos 1 medio, 0, 0. 3 dividido menos 2, menos 3 medios. Y menos 1 dividido menos 2, 1 medio. Y menos 2 dividido menos 2, 1. Bien, y esto es la inversa. Esa es la inversa sacada con el método de la adjunta. Y como ven, hay que hacer varios pasos para hacer el método de la adjunta para obtener la inversa. Primero es verificar que el determinante no da 0, porque si da 0 no existe la inversa. Segundo, sacar la matriz de complementos de la matriz. ¿Cómo se la hace? Con un determinante por cada elemento de esta matriz, multiplicado por menos 1 elevado a la fila más columna de ese elemento. Bien, y esa matriz de complementos hay que hacer la transpuesta, porque la transpuesta es la adjunta, y la inversa es igual a la adjunta dividido el determinante. Muy bien, chicos, este fue el TP de determinantes. Sencillo por algunas partes, complicado por algunas, como por ejemplo lo que recién vimos es esto de sacar la inversa con este método. Yo sé que es largo, mucho más largo comparado con el otro, pero esa es la forma que tenemos de sacar la inversa. Bien, no se olviden, las propiedades son importantes, parecerían que no, pero les toman propiedades muchas veces. Así que tienen que saberse las propiedades de determinantes, saber calcular determinantes es muy importante. Ecuaciones con determinantes como vimos. El concepto de matriz singular, que es simplemente que el determinante de 0, nada más que eso. Y sacar la inversa de una matriz, usando este método de la adjunta. También tienen que sabérselo con el método que vimos la clase pasada, que era con la definición de matriz inversa. Muy bien. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado, hayan entendido, haya sido útil para que hagan el TP. No se olviden de ir estudiando, ¿no? Porque así como vieron que les cayó un parcial de práctica y le dieron para estudiar, creo que semana y media, algo así. El segundo parcial les puede caer, creo que normalmente lo dan los primeros días de agosto o algo así, no me acuerdo. O era en julio, la verdad que no me acuerdo, pero vayan bien el TP de matriz, el TP de determinantes ya. Muy bien, eso es todo. Cualquier cosa pronto para el grupo. No se olviden ver este video de nuevo en el canal de YouTube cuando esté cargado. Se suscriben y todo eso. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Pero tengo una duda. Ah, Tengo una duda de acá. En la teoría creo que no es muy importante, pero no sé por qué ponen esto. Dice que es una permutación y le calcula el signo a la permutación y eso, no sé cómo lo hace. esa es la propiedad que vimos en el punto 3 E y F.
Y Las preguntas, se sí, es pregunta. cuando preguntamos filas o columnas, ¿no? Sí, Estas propiedades siempre son para filas o columnas. Si la preguntas un número impar de veces, sí. cambia el signo. Si la preguntas un número par de veces, no cambia. Ya entendí. Oh, qué fácil. No, parecía difícil. Bueno, Ah, gracias. no, no. No, ninguna otra duda, nadie. Mm, Bueno, si no hay más duda, bueno, cualquier cosa que tiene el grupo para preguntar, pues yo apenas pueda le respondo. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana para el próximo parcial, para el próximo práctico si suben el siguiente. Bueno, y si no, está el grupo, cualquier cosa pregunta. Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos la próxima vez.